Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de sexualidad y diversidad, muy interesante. La doctora Liliana Arias, vicerrectora de la Universidad del Valle, médica familiar, sexóloga clínica y profesora, nos está contando datos y opiniones y experiencias maravillosas que nos enriquecen a todos y sobre todo nos ayudan a salir de una ignorancia crasa y total que tenemos sobre estos temas. Liliana, ¿cómo es un día tuyo? A ver, ¿a qué hora es todo esto? ¿Cómo es un día tuyo? Buena pregunta. Yo planifico muy bien el tiempo y duermo más bien poco. ¿Así? No duermo más de 5 horas diarias cuando duermo. Bien, entonces, pues ahora en mi cargo de vicerrectora, obviamente es una responsabilidad muy grande y eso está como prioridad. Ya allí hay múltiples actividades, es una universidad con 30.000 estudiantes. Obviamente tenemos más de 200 programas académicos, entonces todos los días hay alguna cosa que atender. Esto implica reuniones, planificación, trabajo en equipo, pero creo que ese es el arte, trabajar en equipo, saber delegar y hacer todas las fases de la gestión administrativa, que es planificar, ejecutar, analizar, retroalimentar. Y saco el tiempo para pues hay pacientes obviamente que son de un grado de complejidad muy alto, que pues son unos tiempos en los cuales se atienden o en tiempos de sábado o a las 6 de la mañana o tarde en la noche. ¿Quién te Pero consulta? ¿Quiénes te consultan? Bueno, eso es la vicerrectoría, pero a la profesional, a la médica, ¿quién, sexóloga, quién la consulta? pues la consulta realmente se da de todos los estratos. La gran dificultad es que desafortunadamente nuestro sistema de salud no considera a la salud sexual como parte del sistema. Entonces ninguna EPS cubre lo que son aspectos de la sexualidad. Y también hay desconocimiento de lo que hace un sexólogo clínico, porque antes se consideraba pues que esto era solamente para los anormales o para los depravados o para los que... Pero pues no, o sea, los trastornos, por ejemplo, del deseo sexual, de identidad, el, el mismo despertar adolescente, la sexualidad en el adulto mayor, o sea, es para consulta de todos. A mí realmente me consultan de todas las edades. Tengo pacientes, he tenido pacientes hasta de 104 años. La paciente que me ha consultado más tardíamente para mejorar su sexualidad me consultó de 86 No te lo años por puedo primera creer. vez y tengo pues mucho adolescente, adulto joven, hombres, mujeres, o sea, hay de todo. Y se va diferenciando es, por ejemplo, hombres entre 30, 40, 45 años, mucho problema de disfunción eréctil. Hombres entre 25 a 40 años, trastornos del deseo sexual. Mujeres alrededor de los 30 que han vivido de todo, desde los 10, 12, 15 años, llegan a la saciedad, al hastío, entonces ya como que no encuentran pues qué hacer. Mujeres de 50 a 55 que sienten culpa por tener algo de deseo sexual, pero como ya se cancelaron, como ya tuvieron los hijos, como ya son Qué menopáusicas, feo. entonces pues no tendrían que sentir deseo. Hombres viudos que tienen su deseo sexual, pero que entonces ya los hijos los han puesto a dormir con los nietos, entonces ellos cómo hacen para decir que quieren tener a alguien. Entonces hay de todo también, pues familias que consultan. En muchos casos la mujer consulta porque el hombre tiene disfunción eréctil o porque está eyaculando muy rápido o porque él como que no la busca. O sea, la mujer ahora es mucho más abierta para esto. Y están todas las situaciones pues de transgénero, de identidad, de orientación homosexual, no porque sea una enfermedad, sino porque quieren saber cómo abordarlo para sí mismos, para su trabajo, para su familia.
Y ahora hay una tendencia, bueno, escolares también me llevan, o porque en el colegio dicen que están con comportamientos de tal o cual manera, toda la parte de abuso sexual que viene mucho desde las familias, toda la violencia sexual. Y ahora pues me consultan mucho adolescentes y jóvenes por todo lo que se da de las nuevas situaciones. Antes era, o sea, soy heterosexual, me gusta un hombre, soy homosexual, me gusta una mujer. Pero ahora hay unas nuevas tendencias que hacen parte de la diversidad que se relacionan con que o no quiero tener nada de vida sexual, por ejemplo, y es una elección, o yo quiero vivir mi sexualidad, pero esto es independiente de que sea un hombre o que sea una mujer. Simplemente es mi libre ejercicio de la sexualidad y del amor con alguien con quien yo goce, con quien me sienta pleno, con quien me sienta feliz. Y todo esto va muy amarrado a lo que venimos viviendo con lo que plantea Bauman de la sociedad líquida, el amor líquido, las relaciones sin compromisos, el vivir el aquí y el ahora. Y bueno, vamos a continuar después de comerciales y te voy a preguntar, la pregunta es absurda, pero ¿es adecuado, inadecuado? Vamos a ver después de comerciales. Cuando un muchacho o una niña dice, no me voy a enamorar de un sexo, sino de una persona, y la persona puede tener empaque masculino o empaque femenino, de alguna manera, la pregunta no es así, pero ¿qué tan fácil es aceptar adecuado, inadecuado? ¿Qué tan fácil es aceptarlo como parte de la condición humana? O sea, por tendencia y por lo que es orientación, eso es perfectamente comprensible, ¿sí? Porque la persona... ¿Puede ser moda? De hecho, tiene una connotación de moda también, pero cuando uno empieza a estudiar esto desde el punto de vista histórico, ha existido. ¿Siempre? Siempre, desde toda la humanidad. De hecho, por ejemplo, en los griegos esto era absolutamente normal. Se conoció más por el Erastes y el Herómenos en lo que era la relación de enseñanza y de la pedagogía, que era más profunda si un hombre mayor enseñaba al hombre menor. Y eso no se veía como homosexualismo, de hecho la palabra no existía. Y después esa persona, ese Herómenos que había sido el aprendiz, él podía establecer sus relaciones con mujeres y eran las personas integrales las que se valoraban más. Cuando un adolescente llega con esto, obviamente a uno le tiene que combinar otros ingredientes, porque desde el punto de vista de desarrollo cognitivo, pues tú conoces eso mucho mejor que yo, con todo lo de Piaget y demás. Ahora se han hecho estudios, la doctora Jensen, que es una neuróloga pediatra de Estados Unidos, ella ha trabajado mucho lo que es el cerebro adolescente. Entonces ya se sabe que definitivamente hay unas conexiones que se siguen haciendo cuando se está adolescente y que no, lo que se decía antes, que la identidad no se lograba sino hasta los 18 o 20 años, cada vez cobra más validez, en el sentido de que hay circuitos que todavía se siguen acomodando para darle la posibilidad al adolescente de conseguir un pensamiento abstracto, es decir, más allá, ya con una expectativa de vida, con unos planes, con lo demás. Entonces, cuando a un adolescente le plantea esto, tiene que mirarlo con él muy claramente en qué está cimentado. A veces son situaciones de autoimagen, de autoestima, depresión de pares, depresión de los padres. Entonces, básicamente uno lo que hace es ponerle los elementos para saber y para que ellos sepan que también se tienen que tomar su tiempo para hacer esas decisiones, porque no son decisiones de un día para otro. De esa cultura griega tan abierta a esto,
la pregunta, ¿dónde se dañó el proceso y dejó de ser natural o un proceso lógico, y cuándo se volvió pecaminoso, controvertido, anormal? ¿En qué momento de la historia eso se torció o se dañó? Ha tenido varios momentos y de hecho la sexualidad es un área que depende mucho de la parte política, económica, social, en lo que es el desarrollo histórico. Nosotros podemos tener momentos, o sea, ¿qué pasó con la preciosidad francesa, la época de la preciosité? ¿Qué pasó con la época victoriana inglesa? ¿Qué pasó con todo el movimiento de revolución sexual de los Estados Unidos? Entonces, o sea, es como el péndulo de Foucault. O sea, te trae cimas y te trae descensos de agudizaciones o de problematizaciones de determinados comportamientos. En esto influyen otras cosas, cómo se prohíben, por ejemplo, las obras literarias eróticas en determinados momentos de la historia, ¿sí? Cómo se prohíben las iconografías en otros momentos, pero cuando uno va a la India y encuentra los templos y encuentra con todas las figuras eróticas por fuera, cuando, por ejemplo, en el Museo Larcos de Lima, que es el museo de arte erótico más bello que hay en Latinoamérica precolombino, está completamente explícito y expuesto sexo en grupo, los tríos, distintas posiciones, o sea, esto ha existido a lo largo de toda la historia y son los mismos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la era Bush padre, cuando todos los recursos que había para la investigación? Yo pertenezco a un grupo de investigación de la Organización Mundial de la Salud con la universidad y, o sea, nos quitaron todos los recursos porque había que investigar solo para abstinencia sexual y promover la abstinencia. No te puedo creer. Entonces, y esto fue a nivel mundial. Después ya cambia en la época de Obama, otra vez se dieron recursos para investigación en SIDA, para interrupción voluntaria de embarazo, para derechos sexuales, o sea, para otras cosas. Pero depende mucho de esas fuerzas. ¿La sexualidad es peligrosa? Para mucha gente sí. Sí. Claro. Y no entienden que es algo connatural al ser humano, que lo que uno siente como deseo sexual está en la misma categoría de sentir hambre, de sentir sueño, de sentir sed. O sea, son de las funciones naturales más primitivas que están en el cerebro instintivo que uno tiene de reptil, el más primario que tiene. Entonces, por eso nunca se va a eliminar el deseo sexual, ni nunca pues se debe proscribir, porque es que es algo connatural al ser humano. ¿Qué asusta de la sexualidad? Yo creo que de las cosas que más asustan es que como es una mezcla de lo instintivo, lo emocional y lo racional, entonces hay muchas personas que temen mucho dejar salir su instintivo sin poderlo controlar. Entonces desde la persona hay ese miedo. Hay mucho temor al que dirán, a una libre expresión de la sexualidad. Y obviamente hay mucho control de la compra, entre comillas, de la sexualidad, no con una trabajadora sexual, sino dentro de las mismas relaciones de pareja. Si no estás conmigo, no te doy mañana para el pan, o no te doy para la leche, o no te llevo de vacaciones. Y las parejas terminan realmente prestándose a esos juegos. Vamos a continuar después de comerciales. Liliana, el cambio y desarrollo de la mujer también ha movido el tema de la sexualidad. Sí. ¿Y le ha producido susto al hombre? Sí, y en general a la sociedad. Hay una cosa que se llama la tendencia secular de la menarca, o sea, de la primera menstruación en la mujer. Y esto en el último siglo, siglo y medio ya se empezó a medir pues en países desarrollados, y lo que se ha visto es que más o menos por cada 10 años de evolución de la historia disminuye en un mes la aparición de la menarca. Entonces, para nuestras abuelas lo normal era 16, 17 años, después, o bisabuelas, después las abuelas a los 15, las mamás a los 14, ya después a los 12, y ahora
Las niñas tienen la menarca a los 9 años, 10 años. Obviamente hay otras condiciones como la parte nutricional, la raza, bueno, otras cosas. Pero ¿qué hace que las hormonas ya no se muevan y se agiten a los 14, sino a los 9 o 10 años? Pues que tenemos niñas embarazadas a los 10 años. Entonces, si uno retrasa la educación sexual, pues no hace nada, porque cuando ya les vaya a hablar de los cambios, pues ellas ya están con las hormonas revueltas y están buscando. E igual los niños, hemos hecho investigaciones acá en la universidad y en comunas como Meléndez y otras, y en la misma universidad. Y obviamente la edad de inicio de actividad sexual en Cali, por ejemplo, en los hombres está alrededor de los 13, 14 años y en mujeres a los 15, 16 años, lo que antes era después de los 20. Entonces uno lo que tiene que hacer es no decir que no tengan el ejercicio sexual porque lo van a tener por naturaleza y por desarrollo, sino téngalo de una manera responsable, con autoeficacia y con las herramientas para que pueda ser algo no coercitivo, placentero y que no tenga las consecuencias no deseadas en un momento dado. ¿Se puede vivir sin deseo sexual? Se puede sublimar, ¿sí? O sea, la falta completa de deseo se convierte en una patología y obviamente tenemos personas con ausencia total de deseo sexual por enfermedad, ¿sí? Pero no puede escogerlo como tendencia. Sí. ¿Se puede? Claro, y de hecho, por ejemplo, en el sacerdocio, las personas que deciden no tener actividad sexual, se puede hacer porque se sublima, o sea, sublimar pues desde el punto de vista psicológico es desplazarlo, hacerlo más alto, poner otra cosa por encima y no. Lo dijiste en alguna parte del programa, ¿qué consulta una mujer de 84 años sobre sexualidad? Consulta que tiene deseo y que cómo hace. No te lo puedo creer. Entonces uno pues le indica cómo se puede masturbar, cómo puede tener ella la autosatisfacción. He tenido unas 3 urgencias que me han llamado de hogares de ancianos con alguien pues que no saben qué es y finalmente cuando llego pues es una persona que se ha estado masturbando y tiene un orgasmo, entonces obviamente se pone sudorosa, cambia el color de la piel, está ahogada, agitada, porque la mujer y el hombre hasta que se mueren tienen deseo sexual y la mujer lo conserva pues mucho más que el hombre. En estos cambios de cuerpo mujer, ¿hay mujeres con pene y hay hombres con vagina? Desde el punto de vista de personas transgénero y transexo, sí, claro, el desarrollo de lo que se hace, pues empieza por identificación, experiencia de vida real, parte hormonal y puede terminar con el cambio de sexo quirúrgicamente. Lo que pasa es que no todas las personas transgénero se hacen el cambio de sexo, pero obviamente sí tengo pacientes que eran hombres y ya reconstruyeron vagina, se hacen mamoplastia, se colocan senos y hombres y mujeres que se retiran sus mamas, se retiran su útero, no vuelven a menstruar y la reconstrucción pues del pene como tal es un poco más complicada. Una buena mayoría de ellos deciden simplemente dejarlo un poquito hipertrófico, es decir, se crece por la acción hormonal, pero no se colocan otras cosas y ahora hay arnés, hay muchas cosas para colocarse pues que pueden simular si quieren penetrar. ¿Conociste el caso del hombre, de la mujer que terminó siendo hombre y que está embarazada? Que también... Sí, y eso se da básicamente porque no se retira su útero. Entonces, pues desde el punto de vista de constitución biológica, sigue siendo mujer y si se le revierte el ponerle hormonas femeninas y todo lo demás, pues entonces termina con un embarazo, aunque su constitución y su identidad sea masculina. ¿Puede existir una persona con los dos sexos? Sí, hay el hermafroditismo verdadero.
Y los manejan los dos sexos, no hay necesidad de definirse, puede manejarlo los dos. Los maneja y en eso pues hay casos que han sido renombrados de Brasil y en el mundo, pero usualmente las personas terminan inclinándose más hacia uno de ellos. ¿Psicológicamente se afectan? Estas personas siempre requieren acompañamiento. O sea, estos son los casos de terapia del nivel más alto. Los que tienen los dos y no asumen ninguna diferencia. Cada vez más es claro, empezamos a ver niños y niñas de 4 y 5 años ya con diferencias sexuales, diferencias de género en sus cuerpitos que no coincide con su sexo. ¿Qué pasa allí? ¿Conoces casos de estos? Hay, y de hecho, esto yo lo coloco como ejemplo y cuando dicto las clases, si nos vamos, por ejemplo, a los monos, a los cuentos infantiles y a los dibujos animados, o sea, si tú ves, por ejemplo, todas las series de los japoneses, son básicamente andróginos. Es decir, tú le ves una carita de hombre y cuando le bajan tiene unos senos voluminosos y son, o sea, ya los referentes no son la Mujer Maravilla con una cintura de este porte y unas caderas así y el Mario Baracus todo machote, o sea, ya los mismos Pokémon, Barney, bueno, todos son andróginos. Entonces los chicos tienden a imitar los modelos que ven. De hecho, ya las ropas son unisex, Sí. O sea, toda la cultura se ha propiciado para esto. Y acá ya vienen otra serie de situaciones que se dan con el tema, por ejemplo, de la obesidad infantil y con el tema, pues, de la falta de control de alimentos y demás, que lleva a que esos modelos se te pierdan. O sea, tú vas en Estados Unidos o en Europa y ves a alguien que no sabe si es hombre o es mujer, porque los modelos culturales han cambiado muchísimo. Bueno, se nos acabó el tiempo, fueron 2 programas interesantísimos, ojalá puedan aprender de ellos y podamos tener sobre todo una visión mucho más comprensiva y tolerante hacia la diversidad, porque realmente eso fue lo que quisimos aprender con la doctora Liliana. Muchísimas gracias, que la pasen bien.